Ay, esto que acaban de ver es el proceso de un sugar rush, o en español, una subida de azúcar. Seguro les ha pasado que comen muchos dulces o refrescos y se sienten súper activos y en minutos terminan no queriendo hacer nada, si no es que durmiéndose. Familiar, ¿no? Esto es exactamente lo que le pasa a la motivación, en donde esperamos repentinos estallidos de inspiración para poder comenzar o continuar algo que nos propusimos, como si se tratara de una fuerza mística que se apodera de nosotros y nos ayuda a progresar en nuestros objetivos, dejándonos estancados sin poder llegar a donde queremos llegar. Bueno, ¿qué dirías si te dijera que la motivación no existe? Al menos no como todos creen que es, y que en realidad es algo que depende de ti mismo crear. Hola a todos, soy Steph Gatzen y bienvenidos a una Millennial más. Si es tu primera vez por aquí, en este canal hablamos de economía, finanzas y filosofía. Y bueno, la motivación es un tema importante, ya que nos ayuda a mantener el control de nuestras metas, en especial cuando son metas a largo plazo. Esto aplica para proyectos personales, trabajo, metas financieras e incluso metas en pareja, y para cualquier proyecto en general. La motivación es con frecuencia una excusa o una mala carta en el juego del progreso, o en otras palabras, es con frecuencia quien tiene la culpa de que estemos en donde estamos, o al menos es así como la pintamos. Durante los últimos años de mi vida he tenido que lograr objetivos que muchas veces parecían difíciles, largos o pesados. Muchas veces me topaba con días en donde se me hacía difícil seguir con mi plan, en donde parar parecía más fácil, en donde seguir parecía imposible. Y también me he topado con la idea de que la motivación no llega por sí sola, sino que es algo que tú mismo generas. Al investigar a fondo sobre estos temas con el objetivo de entender este fenómeno, me encontré con el libro The Motivation Myth por Jeff Iron, en donde por fin pude encontrar a alguien que piensa casi de la misma forma que yo sobre la motivación, y me gustaría compartir algunas ideas de su libro con ustedes para reforzar lo que yo he aprendido sobre este fenómeno tan importante. Todos creen que la motivación es algo que se siente antes de empezar una acción, algo que nos impulsa a empezar con el pie derecho. Pero si logras llegar después de la parte en donde hablas y hablas de lo que quieres hacer y empiezas a hacerlo, te darás cuenta de que esa sensación no dura por mucho tiempo. De aquí la metáfora de Jeff con el azúcar. Se siente bien, pero es imposible de mantener, y cuando termina, de hecho, se siente peor. Videos inspiracionales, imágenes, citas inspiracionales de autores jamás van a mantener por mucho tiempo nuestra motivación, porque la motivación no es pasiva y externa, sino activa e interna. Solo hay una pieza que puede mantener la motivación por largos periodos de tiempo, y este es el éxito. Y no me refiero al éxito de lograr en totalidad tu objetivo o un éxito que cambie tu vida radicalmente. Me refiero a pequeños pasos que terminas satisfactoriamente sin compararte con nada y nadie. En otras palabras, si terminaste eso que dijiste que querías hacer hoy, entonces eres un ganador. Esto genera pequeñas dosis de dopamina que te dan la energía para querer hacer más y más. Es como un bucle automático, en donde el pequeño éxito nos lleva a la motivación, que nos lleva a otro pequeño éxito y así sucesivamente. Solamente empezando y haciendo podrás encontrar motivación que dura y jamás termina. Una vez que empiezas es fácil seguir adelante. El acto de salir de la casa para ir a correr, por ejemplo, es más difícil que correr las 5 millas que te planeaste hacer. De ahí es donde yo agrego la importancia de ser constante y no intentar mantenerte motivado, sino constante. Esa es la clave de la motivación. Entre más hagas algo, mejor te vuelves y la satisfacción aumenta de manera exponencial con el tiempo. El gran objetivo puede darte una sacudida ocasional de motivación, pero puede ser igual de desmotivante si no sientes que estás progresando lo suficientemente rápido. Esto nos lleva a otro punto importante a tomar en cuenta cuando tratamos de mantener la motivación. Y este es, crea metas, olvídalas y enfócate en el proceso. Centrarse en el proceso es esencial para lograr objetivos. Y sé que suena muy cliché decir disfruta el proceso, pero esto va más allá de solo disfrutar. A lo que me refiero es de verdad enfocarte en el proceso. Los grandes resultados son impulsados por buenos procesos, no al revés.
Dicho esto, es importante construir un proceso formado por tareas hechas a diario o de manera semanal que nos ayuden a lograr nuestro gran objetivo. Estas listas de tareas no deben ser abrumadoras para ti y es esta la parte en donde es importante decir que cada quien debe de hacer su propio proceso, ya que todos somos diferentes y tenemos diferentes responsabilidades en nuestras vidas. Si quieres correr un maratón, por ejemplo, tu primera tarea diaria es correr una cuadra. Una vez que logres esto, te hará sentir bien y te motivará a hacerlo de nuevo al día siguiente. En 2 semanas, después de correr una cuadra diaria, tu capacidad habrá aumentado y te proporcionará impulso motivacional. Definir un proceso y adherirse a él mejora tu habilidad y te conduce al éxito. Pero oye, ¿cómo construyes un proceso? Suena complicado y aburrido. Construir rutinas es una buena forma de armar procesos a prueba de balas de la necesidad de motivación. Las rutinas y los hábitos son una manera poderosa de poner tus objetivos en piloto automático. Los buenos hábitos reducen las negociaciones que tenemos con nosotros mismos cuando llega el momento de hacer algo que nos retará. Cuando se trata de pensar cómo hacer ejercicio regularmente, por ejemplo, tenemos demasiadas opciones. Nuestra fuerza de voluntad nos hace elegir la gratificación a corto plazo sobre la gratificación a largo plazo y empezamos a negociar negativamente con nosotros mismos si debemos hacer o no ejercicio. Por otro lado, cuando creas una rutina y una lista y ves los resultados de la rutina, dejas de negociar contigo mismo. Los humanos no estamos programados para ver la rutina como una meta, sino como una tarea. Tu rutina no es algo que elijas hacer, es algo que solo haces de manera constante todos los días. Claro, al principio toma tiempo adaptar una nueva rutina, pero con repetición constante se logra convertirla en un hábito. Por ejemplo, si queremos empezar a invertir nuestro dinero, podríamos asignar una tarea diaria de leer sobre finanzas para aprender poco a poco y una tarea mensual de invertir en nuestro portafolio o empezar a armarlo. Estos pasos pequeños también sirven con cantidades. Por ejemplo, no tenemos que invertir 10,000 para empezar, podemos hacerlo con $100 al principio. Lo importante es la constancia y entre más tiempo pase, mejor nos sentiremos con nuestro objetivo y podremos hacerlo en cantidades o tiempos más elevados si queremos. Perfecto, pero ¿cómo doy el primer paso si tengo cero motivación? Empezar es la parte más difícil, por eso es importante centrarse en una tarea pequeña a la vez y completarla satisfactoriamente. Y para ganar un poco de fuerza de voluntad, necesitamos menos fuerza de voluntad. Las elecciones en nuestra rutina diaria son enemigas de la fuerza de voluntad. Cuantas más elecciones o decisiones tengas que tomar a lo largo del día, menos fuerza de voluntad tendrás para tus objetivos importantes. Haz la parte más difícil de una tarea primero. Crea recordatorios de tus objetivos a largo plazo para ayudarte cuando estás mentalmente cansado y trata de hacer accesible el comienzo de tus tareas diarias. Por ejemplo, si estás escribiendo un libro, ten organizado tu escritorio, tus softwares o lo que sea que necesites de tal manera que sea fácil y rápido abrirlos todos los días. De esta forma te será más fácil solo sentarte y empezar sin perder tiempo o estar tentado de hacer otras cosas que parecen más sencillas. Y por último, recuerda tu por qué y tu qué pasaría si no terminaras ese objetivo. Cuando tengas un proyecto en mente, siempre ten presente el por qué lo estás haciendo. Tu por qué debe ser lo suficientemente grande, tan grande que si no lo terminaras nunca, algo cambiaría radicalmente en tu vida. Por ejemplo, digamos que quieres ser productor musical y tu meta es no ser famoso, sino lograr producir ciertas piezas musicales que te satisfagan e influyan cierto movimiento musical. No sé, por ejemplo, jazz. Teniendo esta meta, podrías decirte que lo haces porque para ti la música es muy importante y te gustaría poder compartir tus ideas con el mundo. Y si no terminaras este proyecto, te sentirías frustrado y siempre tendrías esa idea en la cabeza. O por ejemplo, digamos que tienes que aprender alemán porque necesitas el idioma para trabajar en tu empresa de ensueño. Piensa en el por qué lo estás haciendo siempre que tengas que sentarte a completar una tarea de tu proceso y recuerda que si no terminas el proyecto no podrás trabajar en tu empresa de ensueño y tu vida será diferente. Recuerda el por qué lo asignas tú y depende de ti qué tanto peso le pongas en tu vida a ese proyecto. Un ejemplo radical sería el decidir invertir y tener cierta meta de ingreso pasivo en tu vida porque para ti es importante no dejar de trabajar, sino llegar a cierto nivel de libertad en donde trabajar se vuelve una opción.
y no algo que muchas veces no quieres hacer, pero lo haces porque quieres o necesitas dinero. ¿Quieres tener tiempo para otras aspiraciones o simplemente quieres que tu contribución en un trabajo sea meramente una opción que haces por voluntad propia y no por obligación o necesidad? El mito de la motivación hace infeliz a la gente, primeramente porque conduce a la persona a sentirse mal si no progresa. La persona que abandona regularmente sus metas antes de completarlas es crónicamente infeliz. Otra razón es que no estamos disfrutando de una de las experiencias más gratificantes en la vida, aprender y disfrutar el proceso. Si tu objetivo es conseguir un trabajo en una empresa de ensueño, te sientes de maravilla en cuanto logras tu objetivo, pero el momento del logro es solo un momento más. El momento de completar un maratón es solo un momento. La verdadera fuente de felicidad duradera se encuentra en el proceso. Las personas que logran sus metas establecen el objetivo y luego lo olvidan. Se centran en el proceso, disfrutan de los pequeños logros diarios, están contentos con el pequeño éxito diario y motivados para el siguiente. Es el proceso involucrado en lograr algo que te hará sentirte feliz y motivado. Algunas personas son felices, algunas personas tienen éxito. Si quieres convertirte en ambos, no sigas creyendo que la motivación se encuentra en el siguiente video inspiracional que veas o esperes a que la chispa llegue para continuar lo que siempre has querido terminar. ¿Y tú, te mantienes motivado o constante? Muchas gracias por escuchar hasta el final, amigos. Si les gustó el video, no olviden por favor darle fuerte a ese botón de like, realmente es de mucha ayuda. Y si quieren saber más, consideren suscribirse y darle a la campanita para recibir notificación cuando suba más contenido. Nunca olviden sus metas por más grandes que sean y trabajen para lograrlas enfocándose en el presente. Nos vemos hasta pronto con más y hasta luego.